Estamos en el libro de Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer la palabra del Señor, el versículo 25 hasta el versículo 31. Juan 14, versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Bendita es la palabra de Dios, y que en esta mañana ella nos enseñe a amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. El amor incondicional de Cristo nos enseña a amarlo y a confiar en Él. En el año de 1873, junio, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, envió una notificación a los gobernantes de todos los estados, y al final de su carta decía lo siguiente: mi oración a Dios es sincera. Le pido que los bendiga y que proteja su estado, que guíe el espíritu de los ciudadanos a la obediencia y subordinación a su gobierno, y que despierte un sentimiento de amor fraternal entre ellos los unos a los otros, y en particular para sus hermanos que han peleado en los campos de batalla. Y finalmente, que su gracia nos mueva a todos a actuar en justicia, amar la misericordia y a conducirnos con claridad, mansedumbre y templanza que caracterizan al divino autor de nuestra bendita religión. Pues sin imitarlo con humildad nunca podremos esperar que la nación viva en paz. Fin de la carta. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, junio de 1873. Seguir a Cristo no significa que se acaban los problemas, que se acaban las enfermedades, las aflicciones. Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sus discípulos escucharon promesas. Nosotros escuchamos las promesas de Dios, pero nos olvidamos fácilmente. Y cuando nos olvidamos, la paz se aparta, llega el temor, se pierde la esperanza, a tal punto que muchos dudan si nuestro Señor regresará. No sienten amor, no se sienten amados. Piensan que no pueden amar a otros. Piensan que no deben amar a otros. ¿Y por qué hay tanta duda y temor
si Dios está presente? La respuesta es simple, hermanos. Se han alejado de Dios. Decía un predicador, un hombre creció en la iglesia, se casó en la iglesia, se bautizó en la iglesia. Cuando se murió, lo despidieron en la iglesia y se levantó en el infierno. Porque ese hombre estaba en la iglesia, pero nunca en Cristo. La cobardía, el temor, son obstáculos que no nos permiten ver ni oír a Dios. El temor y la cobardía no permitieron que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. De 12 espías que envió Moisés a explorar la tierra de Canaán, 10 regresaron con reportes negativos. Y solo 2, Caleb y Josué, creyeron y confiaron en las promesas de Dios. ¿Por qué nos llenamos de temor? Si Dios está con nosotros, es la pregunta para hoy y la vamos a responder mientras desarrollamos este mensaje. ¿Por qué nos llenamos de temor si Dios está con nosotros? Título del mensaje: el Espíritu Santo es nuestro maestro. Tenemos 3 respuestas. Primero, conociendo a nuestro maestro. ¿Por qué nos llenamos de temor si Dios está con nosotros? Primero, porque ignoramos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que es nuestro maestro. Y para esto necesitamos conocerlo a nuestro maestro. Jesús estaba reunido con sus apóstoles y en sus palabras había un tono de despedida. Versículo 25 dijo: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Una referencia a todas sus enseñanzas hasta ese momento. Pero el tiempo es limitado, hay un sentido de urgencia. Jesús sabía que el fin de su vida terrenal se acercaba rápidamente. Sin embargo, no debían preocuparse porque su maestro no los iba a dejar solos. Él conocía todas sus necesidades, al igual que conoce nuestras necesidades. 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Observe cómo Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador. Lo que Jesús había hecho durante su ministerio terrenal, el Espíritu Santo iba a ser después de su partida. Mientras Jesús estaba limitado a un lugar a la vez por su naturaleza humana, el Consolador, por otra parte, estaría con ellos para siempre. Y este término, Consolador, ustedes lo conocen, en el original es Paracleto. Y Paracleto es una palabra compuesta. Para, que significa al lado de, y kletos significa llamar. Paracleto, significado de esta palabra: un llamado al lado de otro para socorrer. Uno llamado al lado de otro para socorrer. Y en algunas versiones de la palabra de la Biblia lo traducen como abogado. Y este término se usaba para una persona llamada a ayudar en una corte de justicia en defensa de un acusado, la función de un abogado. Y esto nos recuerda el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y el Espíritu Santo
también es conocido como el Espíritu de verdad. Santo, piense, es su carácter. Santo. Y su naturaleza es divina, igual al Padre y al Hijo. Y Juan nos muestra su procedencia. Dice, enviado por el Padre en nombre del Hijo. Y Jesús, qué maravilloso nuestro Señor. Él lo aclara. Capítulo 15, el 26. Dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¡Qué claridad! Habla sobre su procedencia y no solamente eso, sobre su función, enviado del Padre. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Para testificar a Cristo Jesús. Un representante personal de Jesucristo. Qué maravilloso. Piense, la secretaria de prensa de la presidencia es la portavoz del presidente del país. ¿Cuál es su función? Informa todas las actividades diarias y relevantes del presidente. Sin embargo, todo lo que comunica no se cumple. Y todo lo que comunica, de todo, no todo es verdad. Pero esto no sucede con el Espíritu Santo, porque Él es verdadero, porque Él es santo y divino. Y nos comunica todos los planes del Padre. ¡Qué maravilloso! Todo el tiempo nos comunica planes del Padre y del Hijo y cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Todo eso. Jesús, el Mesías, había sido el maestro de los discípulos durante 3 años, hermanos. 3 años y estaba a punto de dejarlos. Piense. Pero les iba a dejar otro maestro. Otro que representaría perfectamente su ausencia. Su currículo abarcaría todas las cosas, todo lo que ellos necesitaban saber para continuar su ministerio. ¿Cuál era ese ministerio? La expansión del reino de Dios. ¿Cuál es nuestro ministerio? La expansión del reino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Si no hay paz en la vida de una persona, si no tiene paz con sus familiares, sus amigos, si no hay paz con el hombre, es porque no tiene paz con Dios. La gente, alguna gente vive enojada y vive enojada con todos, enojada con el mundo entero. Y ahora sabe usted por qué razón, porque no tienen paz con Dios. Si no tiene paz con Dios, no tiene paz con nadie. ¿Y qué necesita hacer? Necesita a Cristo, porque Él es el único que puede dar la paz, solamente Él. Y el Señor les dice una vez más, no se angustien, no se acobarden. En el primer versículo de este capítulo les había dicho, confíen en Dios y confíen también en mí, les dice el Señor. Y nosotros podemos ver que las palabras de Jesús, palabras de consuelo,
van acompañadas de una promesa maravillosa: paz. Paz para sus apóstoles, para sus discípulos, de todos los tiempos, para su pueblo. Y ahí nosotros estamos incluidos. Los israelitas en aquel tiempo usaban la expresión paz como un saludo de bienvenida y de despedida, shalom, indicando el deseo de buena salud y prosperidad. Shalom. Buena salud, prosperidad, shalom. Esa era la razón. Mientras que las palabras de Jesús no se referían a riquezas materiales ni posesiones de valor, sino algo mucho más importante, a la condición espiritual del corazón, a un estado de calma, sosiego, aún en medio de conflictos y de amenazas. Dice Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo ya he vencido al mundo. Y Pablo les dice a los Colosenses 3:15 que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Jesús es el príncipe de paz, profetizado por Isaías, y Él nos da su paz, un don que solo Él posee. La paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es celestial. Y el hombre es natural, no lo puede entender. Esa paz nos revela la confianza de saber que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Quién hace la paz entre Dios y el hombre? Jesucristo. Y esta es una bendición mayor, más grande. La paz que Cristo da es una fortuna espiritual. ¿Usted tiene paz, hermano? Tiene una fortuna espiritual, y dele gracias a Dios. Dígale: yo soy rico, soy bendecido, soy afortunado porque tengo la paz de Dios en mi vida, y es un regalo para todos los creyentes, para todos. Mi paz, dice el Señor, porque le pertenece a Él. Mi paz. Él la compró. Él pagó con su sangre. Y el Padre le eligió para que llevara su paz a un mundo atribulado y moribundo, para que al recibir la paz seamos nosotros ahora ¿qué? Portadores de su paz, y caminemos llevando su paz. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Cuán generoso es Dios. Nos da su paz, y nos bendice por llevar su paz. Usted puede ver la magnitud de su amor sacrificial. ¿Puede mirarlo? Si usted lo puede mirar, dígale al Señor: gracias, Padre, por la paz que me das. Gracias por la paz que me das para enfrentar el dolor, las adversidades presentes. Gracias. Gracias por amarme tanto, más de lo que yo me puedo imaginar. Un humilde campesino trabajaba muy duro. Desde el amanecer comenzaba sus labores, 15 horas diarias en el sol y lluvia. Como un buen agricultor, cuidaba sus sembríos y esperaba su cosecha para poder mantener a su familia.
Un día su hija decidió estudiar y su padre la apoyó hasta que se graduó de la universidad. Cuando el padre se preparaba para ir a la ceremonia de graduación de su hija, esta muchacha vio las manos de su padre, manchadas y marcadas por su trabajo. Hasta ese momento no había reconocido el esfuerzo de su padre, esfuerzo por muchos años, para que ella pudiera estudiar. La joven lloró y le pidió perdón a su padre por su poco amor, por su ingratitud, porque nunca reconoció el trabajo de su padre, ni el verdadero amor de ese padre, ese amor sacrificial. Muchos de nosotros hemos actuado de la misma manera que esta muchacha con nuestro Padre Celestial, por muchas razones. Primero, falta de conocimiento, pero hoy, el Señor quiere que todos sus hijos lo conozcan y quiere que sepan lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. La paz que nos ofrece hoy, esa paz tuvo un costo y muy alto, y Él lo pagó. Pablo le dijo a los Romanos 5:1, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz que Cristo da no es la paz que el mundo ofrece o pretende tener. Lo que el mundo puede proporcionar, usted sabe qué es. Son emociones, satisfacciones carnales de una forma transitoria y temporal. El mundo no puede dar paz interior ni tranquilidad de conciencia. La diferencia entre la paz de Dios, la que Dios da y la que el mundo da, es abismal. Porque lo que Dios da es eterno. Y Cristo no solo desea dar la paz, sino lleva a cabo, efectúa la paz para aquellos que creen en Él. Él es la fuente de paz. Y Pablo les dice a los tesalonicenses 3:16, segunda carta, que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Les dice a los Filipenses 4:7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Cristo está dispuesto a dar su paz. Escuche, está dispuesto a dar su paz más de lo que nosotros nos disponemos a recibir. Su paz es más abundante de lo que pedimos o de lo que nos podemos imaginar. Pablo les dijo a los Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Más de lo que ustedes se imaginen, hermanos. Más de lo que usted piense, Él lo puede hacer y le puede dar. Su paz es sobreabundante. Los que se entregan completamente a Jesús reciben la gloriosa y maravillosa paz. ¿En dónde? En sus corazones y en su mente.
para vivir en armonía y caminar en la voluntad de Dios. Hay un propósito. Cristo dejó un legado, un nuevo pacto al abandonar este mundo. Entregó su alma al Padre, su cuerpo a José de Arimatea, quien lo sepultó. Sus ropas quedaron en manos de los soldados romanos. Dejó a su madre al cuidado de Juan. ¿Y qué les iba a dejar a los pobres discípulos que habían renunciado a todo para seguirle? No tenía oro ni plata, pero les dejó algo mucho mejor: su paz. Y dos cosas les prohibió. Y aquí tenemos verbos imperativos en el tiempo presente, dirigidos al corazón. No se angustien ni se acobarden. Jesús podía leer sus rostros, sus corazones de temor, de preocupación, porque Él iba a partir. Pero ya tenían la paz de Cristo. No debían doblegarse por las preocupaciones de sus corazones. No se acobarden, les dice el Señor. Crean y confíen. Les habla el Hijo de Dios, el Mesías. Confíen. ¿Por qué nos llenamos de temor? Es la pregunta de hoy. Porque no conocemos al Maestro, al Espíritu Santo. Y esto nos lleva a la segunda respuesta. Porque no sabemos amar. ¿Cuál es el punto? Aprendiendo a amar. 28, ya me han oído decirles, me voy pero vuelvo a ustedes. Aquí está una promesa de Jesús y Él la va a cumplir. Jesús les promete que va a regresar. Y sus discípulos necesitaban confiar en Él. Como Jesús conocía sus corazones, les reprende por su egoísmo. Para ellos, su partida sería una pérdida. Y Jesús les dice, si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Necesitaban aprender a amar como su Maestro. El amor de los discípulos a Jesús no era incondicional, mucho menos sacrificial como el de Jesús. Ellos lo amaban a su manera, pero ellos estaban llamados a gozarse porque en la presencia del Señor, dice la palabra, hay plenitud de gozo. No hay amargura, no hay miedo, no hay temor en su presencia. En vez de atemorizarse y turbarse por el regreso de Jesús al Padre, como ellos estaban. Esta acción era para glorificación y para que ellos fueran bendecidos, hermanos. Pero estaban atribulados, estaban llenos de temor, en una acción en la cual iban a ser bendecidos con la presencia del Espíritu Santo. Una bendición. Bendito nuestro Dios. Una bendición que ha sido extendida hasta nuestros tiempos, hasta nosotros aquí presentes. El Espíritu Santo continúa trabajando en nuestras vidas en este instante. Continúa santificándonos día a día, enseñándonos cuál es la voluntad del Padre, cuidándonos para que nuestra conducta refleje el carácter de Cristo, para que nosotros podamos aprender a amar como Cristo nos ama. ¿Por qué nos llenamos de tanto temor si Dios está con nosotros? Porque no sabemos amar. Aprendamos a amar como Cristo nos ama. Una mujer
llega atribulada, llorando, angustiada, sin esperanza, llena de culpa, con temor a ser juzgada por sus acciones, porque no conoce a Jesús. Bendito Dios por mis hermanos en Cristo, que al verla le hablaron la palabra de vida, de perdón, de esperanza para la tranquilidad de su alma. La abrazaron con los brazos de Cristo. A esta mujer que estaba atribulada, Dios nos manda a amar como Cristo nos ama. Y Él es nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo para aprender a amar. ¿A qué se refería nuestro Señor cuando dijo, el Padre es más grande que yo? Y la mejor respuesta la tenemos en las palabras del credo de Atanasio, obispo de Alejandría en el 388 después de Cristo. Sin duda, Cristo es igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Fin de la cita. En otras palabras, Jesús vivió como siervo, como un hombre, moró en un cuerpo humano inferior al Padre por 33 años. Al dejar el mundo, regresó a su lugar de honra y gloria que compartía con el Padre antes de su encarnación, dejando atrás su posición de inferioridad en la tierra. En el cielo no hay distinción. En la Trinidad ninguno es superior o inferior. Si Jesús no se hubiera rebajado voluntariamente ante el Padre al convertirse en hombre por amor al hombre, nuestras almas no tuvieran ninguna esperanza. Pero gracias a Jesús, gracias a su obra de salvación que se ha llevado a cabo al resucitar y regresar al Padre, abandonó su posición de inferioridad y humillación, y por esta razón sus discípulos debían estar alegres y contentos, no tristes. 29. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. No significaba que los discípulos no creían, sino que su confianza en ese momento iba a ser fortalecida. Al igual manera que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe es fortalecida. Creemos en lo que Él nos dice y nos promete. Ya no hablaré más con ustedes, versículo 30, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Jesús estaba consciente de que el fin se acercaba rápidamente. Detrás de la traición de Judas, del plan de los líderes religiosos para matarlo, estaba Satanás, el príncipe de este mundo. Y Jesús lo había enfrentado en muchas ocasiones y siempre fue y es victorioso. Él afirmó su perfección moral y espiritual al decir, viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Escuchó? Jesús no dijo, vienen los romanos. Jesús no dijo, viene Judas y los fariseos, sino dijo, viene el diablo. ¿Y por qué? Porque Él va delante de todo pecado y maldad. Y los hombres son solo instrumentos del príncipe de este mundo,
de Satanás. No todos, algunos. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿De quién? Bajo el control de Satanás, bajo el control del diablo. El mundo entero. El acusador de todos los tiempos no encontró nada en que acusar a nuestro bendito y Salvador y Señor y Redentor Jesucristo. Él vio, ¿qué vio en Jesús? La obediencia al Padre. ¿Qué vio en Jesús? La fidelidad al Padre. Eso vio Satanás, el acusador. Nunca le escuchó mentir a Jesús. Y fue el único. Escuchen. Fue el único en el cual no encontró ningún pecado. Jesucristo. En Adán y Eva encontró debilidad. En Noé, en Abraham, en Moisés, en David y muchos más vio su pecado. Y Él continúa acusándonos a nosotros todo el tiempo, hermana. Posiblemente esta mañana les dijo a usted: eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Si eres un pecador, un mentiroso, un traicionero, ¿qué haces en la iglesia? ¿Para qué vas? No pierdas su tiempo, porque Él es el acusador y va a continuar. Y usted tiene que decirle: tú no tienes parte en mi vida, Satanás, mentiroso y acusador, porque Cristo ya pagó por mis pecados de esta mañana y los de mañana hasta que Él regrese. Y ahora soy su hijo. Y alabe a Dios. Y no se ponga a discutir con Satanás. Déjelo. No lo escuche y dígale: bendito eres mi Señor y Salvador. Tú me salvaste. Tú me perdonaste todos los pecados. Yo soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Padre, y te amo. Y te voy a seguir. Dame las fuerzas para seguirte. Dame las fuerzas para continuar. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra: sométanse a Dios. A Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nunca se olvide. Sometidos a Dios podemos resistir. Y cuando resiste, Él se va a huir. Porque no va a perder el tiempo con los hijos de Dios. Porque sabe que ya está vencido. Jesús fue obediente. En Él no hubo mancha, en Él no hubo contaminación. Él sabía, conocía el plan del maligno. Pero también sabía que el Padre le iba a dar la victoria. El mundo veía la muerte de Cristo Jesús como una derrota, porque no sabían que Él iba a resucitar para la salvación de la humanidad. Y Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque controla y dirige la vida de la humanidad. Permítame aclarar: de los hombres y mujeres que no creen en Jesús. Sin embargo, el poder del maligno, de Satanás, está controlado, hermanos. Es limitado por Dios. Es como un león con una cadena que podrá llegar cerca a tu cara, pero no te puede tocar. No importa cuán grande se vea y cuán temeroso, no te puede tocar. Porque está limitado por Dios. Y Dios jamás va a permitir que los devore a sus hijos. No. Pero está presente. Está buscando. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y Jesús les había enseñado a sus discípulos que la prueba del amor verdadero
es la obediencia. ¿Qué? Sométanse. ¿A quién? A Dios. Obediencia. En el versículo 15 de este capítulo dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en el 21, ¿quién es el que ama? Pregunta. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. El Espíritu de Dios, nuestro Maestro. Cuando lo conocemos, nos podemos apartar del temor. Cuando lo conocemos, aprendemos a amar. Pero cuando aprendemos a amar, ¿cuál es el segundo punto? El tercer punto. Podemos enseñar a amar. Versículo 31. Jesús nos enseña que deben dar testimonio de su amor. Una lección de cómo amar a Dios. Y si usted no sabe amar, hoy está aprendiendo cómo amarle a Cristo. Pero no solamente cómo amarle a Él, y ahora cómo va a enseñar a otros a amar a Dios. Dice el 31, pero el mundo tiene que saber, ¿escuchó? Tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga, sometido al Padre. Obediencia. El fundamento del amor de Cristo fue la obediencia al Padre y ni la muerte lo pudo detener. Porque fue a la cruz voluntariamente, por obediencia, porque amaba al Padre y el plan de redención solo podía cumplirse en la cruz. Al derramar su sangre, santa, pura, sin mancha, para liberar al hombre de su pecado y condena. Hermano, Dios siempre ha sido bueno. Siempre. Y es el único bueno. ¿Cómo no vamos a vivir para Cristo? ¿Cómo no vamos a vivir una vida llena de agradecimiento por su amor? Porque Él es fiel con nosotros, aún sabiendo que somos pecadores. Él es fiel. Porque Él es paciente con nosotros. Y Él envió a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados, a dar su vida, a morir por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dijo el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Romanos 8:33. Ahora, el Padre ve al Hijo en nosotros, en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decirle libremente, Abba, Padre. Padre mío, te amo, te necesito. Padre, no me abandones, fortaléceme con la misma fuerza que Jesús tuvo para vencer toda tentación. Queremos vivir una vida santa que agrade al Padre. Señor, que podamos decirle, quiero amarte como Jesús te ama. Espíritu Santo, enséñanos a amar para enseñar a otros a amar a Dios. Y Él nos da una oportunidad en esta mañana para que usted pueda reconocer su necesidad y que hoy usted le diga al Señor, enséñame a amarte. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento por no haberte amado como tú lo demandas. Pero hoy quiero amarte. Que usted le diga, hoy quiero servirte. Y quiero aprender a amar para enseñar a otros a amarte a ti. Quiero vivir para ti, Señor.
Dos aplicaciones. Primero, no ignore la voz del Espíritu Santo. Usted sabe cuando el Espíritu Santo lo escucha. Usted lo sabe. Y lo sabe muy bien. Y lo escucha claramente. Amado hermano, no lo ignore. Aunque no tenga ningún sentido para usted, no lo ignore. Haga lo que lo manda a hacer. Y segundo, comience a amar como Cristo le ama. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, comience perdonando. Perdone, no responda, no pelee, haga el bien, ore por aquellos que le desprecian y le rechazan y comience hoy mismo dando esos pasos. Sea sensible a su voz. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana en oración. Padre amado, gracias Señor por este tiempo, mi Dios bendito, Espíritu Santo eres tú. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos que han llegado atribulados, angustiados, sin esperanza o con su fe menguando. Que hoy se lleven tu palabra, Señor. Que hoy, Señor, sus vasos salgan rebosando de tu presencia para que ellos puedan amarte, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra que ha sido dada a través de tu Espíritu Santo, que ese poder cambie, Señor, su conducta y su manera de actuar para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a